Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, mientras esperamos unos minutitos a que se conecten el resto, les hago una consulta, porque he visto que no pudieron subir. A mí me dijo, hablé con una persona, la que se encarga del mantenimiento, del Moodle y demás, me dice que, bueno, hay un problema que ha pasado con varios profesores, que cuando uno hace una tarea y cliquea en la parte de grupos, yo no puse que sí, pero es como que se ve que cuando entran se activa automáticamente, entonces les ha pasado a varios profesores que les aparece eso, como la entrega por grupos. Por eso es que ustedes veían como que les pedía como que había uno que lo había subido y ya les decía como que lo habían subido todos, ¿no? Bueno, en teoría eso lo arreglamos, que yo a Jean Portole creo que te había avisado, ¿no? Sí, sí. Pero no sé si los pudieron subir porque vi que no los han subido. ¿Han vuelto a tratar? ¿Volvieron a tratar y no podían? ¿Qué es lo que pasó? Supuestamente cuando uno subía una tarea, a todos los demás le aparecía como que, por ejemplo, si Facundo Guevara subió su tarea, nos aparecía como que lo que yo subí era el archivo de Facundo. Así, en Bueno, todos. después de que le avisé que lo corrigieran, ¿lo volvieron a probar? Sí, porque yo subí mi trabajo, no me acuerdo si el sábado o el domingo, y a todos les aparece como que ellos han subido el mismo trabajo que tengo yo. No, pero esto fue ayer. A ver si se meten ahora, fíjense ahora cualquier archivo que tengan, fíjense si lo pueden subir. Yo lo subí recién, profe, hace media ¿Y lo hora pude? Sí, no hay problema con eso. Ya no está. Bien, bueno, ese problema está solucionado. Yo lo puse. A mí me parece uno que han enviado otro a las 18:43 hace un ratito, por eso no será ese archivo. Yo no subí nada en ese caso. Puede haber sido el mío. A ver. Sí, yo tampoco lo he subido, profe. Bueno, pueden fijarse ahora si pueden entrar y si les da la posibilidad de subirse. Bueno, vos me decías que te dijo que no. A ver. Profe, buenas tardes. Buenas. En mi caso me sale editar entrega, borrar entrega o enviar tarea. Si envío la tarea, ya se cierra el aula, ¿no? Ya se cierra la opción de enviar en los compañeros, me parece. Bueno, probémoslo. Traten de, borren, lo que pasa es que cuando se hizo eso de compartir, si igual cada uno tiene el archivo que envió, digamos, no creo que lo hayan eliminado, así que borren y envíenlos. Doelo, no veo tu trabajo como enviado. Tal vez lo hayas subido y lo hayas dejado en borrador, pero no lo veo como enviado. No, es que directamente se subía en borrador. Borrador no enviado, me dice. O sea, lo Claro, envié. pero en algún lugar no te da la posibilidad de enviarlo o algo así. No me da para elegir. Bueno, ¿quién me está hablando? Creo que voy a hablar. Guevara. Y probá a enviarlo ahora, a ver si yo lo puedo ver como enviado. Costo que yo. Bueno, subilo ahora, a ver, Guevara. Profe, buenas tardes. Sí. Ahí me sale un error que dice: lo sentimos, el archivo solicitado y se encuentra más información sobre este error. Y hay un archivo que adjunto, no sé de quién. Claro, es un archivo viejo, porque antes la configuración estaba distinta. Por un error, había quedado la configuración como envío por grupos. Entonces, cuando uno lo subió, como no había hecho grupos yo, interpretó como que eran todos un gran grupo. Entonces, cuando el primero lo subió, parecía como para todos. Deberían borrar ese y tratar de subir ahora su trabajo.
Sí, yo justamente borré el de Cristian Borgo y subí el mío, pero parece que le ha llegado a todo el mundo de vuelta. ¿Usted no tiene la opción de su Moodle de editar, digamos, las entregas? No, porque lo habla, eso es lo que estuvimos probando. Lo que pasa es que eso está solo para el administrador, entonces le tuve que avisar a Fernando, él supuestamente lo editó y me había dicho que ya está, por eso estamos probando a ver si anda bien. Yo igualmente, si no podía subirlo, perdón, Facu, se lo mandé al mail, por las dudas. Bueno, sí, no, pero está bien, perfecto. Pero la idea es que lo dejen subido, por eso quiero solucionar, a ver. Sí, pero me figura a mí también como que igual que recién, como que pisaste el Que anterior. figura de Sí, nuevo como que lo como ha que subido. está para todos. Sí. A ver, che. Voy a volver a ver las configuraciones. Justamente ya estaba los ajustes. Facu, a ver, voy a borrar el archivo que entregaste, a ver si te sale, lo borré yo. Sí. Claro, es que tengo la opción, entrega por grupos, está como sí, y está como no editable, digamos. Entonces, no sé por qué sea. Pero igual en teoría dice, se requiere formar parte de un grupo, como dice, se requiere que todos los miembros del grupo entreguen, debería de dejarlo subir individualmente. Por eso es raro que les haga eso de que les borre, no sé por qué. Bueno. Profe, Sí. Otra idea sería subir un archivo RAR con todos los trabajos de los compañeros. Un archivo No, comprimido. sí, estas tareas ya las hemos usado el año pasado y no hubo problema. Por lo que me dice a mí Fernando, que es lo que sospecho, como que cuando ustedes, digamos, van editando, haciendo el trabajo, es como que tienen varias pestañas. Yo normalmente nunca entraba en la pestaña de entrega por grupos porque no lo enviaba por grupos. Entonces no sé si es algo porque Moodle tiene millones de actualizaciones, o sea, bastante seguido mandan alguna actualización, que no sé si es alguna actualización que generó ese error, o si es que parece, por lo que me dice, que cada vez que uno entra a la pestaña sin haber marcado nada, directamente asume que como que te pone sí en la opción de entrega por grupos y ya después no te deja editarlo, entonces lo tienen que editar desde de alguien que tenga permiso. Se fue el hombre. Desde el administrador, porque digamos, a mí no me deja editar esa respuesta y como que no está. La idea, digamos, no pasa nada. Vamos a tratar de solucionar eso hasta que quede bien, como para que, pues, si no, cualquier trabajo que vayan a hacer así van a volver a tener problemas. Quiere que envíe la tarea, yo acabo de subir el archivo. Profe, No, bueno, pero me están diciendo que lo suben y lo siguen viendo. Cuando uno sube, todos vuelven a ver ese archivo. Que se reemplaza, profe, me parece que no va guardando archivos. Es como que les deja uno solo. Claro. profe, acá me sale un cartel al momento de la entrega. Dice todo entrega. Dice borrador no enviado. Componente de equipos pendientes de entrega. Y salen los nombres de mis compañeros. Sí, porque a todos les está saliendo como que está en borrador, eso es lo que habíamos hecho. Volverlo al modo borrador, pero bueno, no importa. Déjenlo así porque no vamos a solucionar nada ahora. O sea, si no, la alternativa es que me lo manden de alguna otra forma y no,
esperemos a que cuando voy a hablar con Fernando de nuevo, ya mañana no, digamos, porque feriado el jueves, y yo apenas tenga novedades, les aviso por el aula para que vuelvan a probar subir el archivo, ¿sí? Igual acuérdense que esto lo tienen que tener listo, así que el día que, por ejemplo, si el jueves mismo me lo arregla para que lo puedan solucionar en más, yo lo voy a habilitar solamente para ese día, como para que ustedes suban el archivo. Así que termínenlos, así ya están listos. Bueno. ¿Cómo anduvieron con el trabajo? ¿Muchas dudas? ¿Más o menos bien? Yo, profe, tuve una duda. ¿Qué duda? Sí. En el punto 3 para hacer las armónicas y eso me perdí un poco. A ver. Para que abra el aula. ¿Qué es lo que te perdía? ¿Para graficar o...? Sí, para hacer el cálculo de las armónicas y eso. Bueno, decime... No entendía que cuándo empezaba una armónica y cuándo era otra. O sea, entendí la fundamental, pero el resto no. Bueno, ¿tenés en el punto 3? Ok, donde les decía. Bien. Por ejemplo, tenés en el A el B. El A, perdón, dentro del A el segundo, ¿sí? Que dice 1/2 seno de 2pi por t y la cuarta armónica con doble de la amplitud. ¿En ese, por ejemplo? Sí. Bueno. ¿Cuál es la frecuencia de la fundamental? Para cualquiera, calcúlenla. ¿Cuánto les da? 0,32 Hz, ¿puede ser? ¿A todos les da igual? ¿Cuál? ¿Qué ejercicio? ¿Sí? El 3A, el segundo, que es 1/2 seno de 2pi por t. Okay, yo tengo... Te da omega es igual a... Frecuencia, mujer. Un Hz. Omega es igual a 2pi por f. ¿Sí? Sí. Omega es igual a 2pi por f. Y resulta que omega es igual a 2pi. Así que lo que va a pasar es que se te simplifican 2pi con 2pi. Y entonces la frecuencia te va a quedar 1 Hz. Y el periodo va a ser el inverso, 1 segundo. En la fundamental, que es la senoidal, 1/2 senoidal de 2pi por t. ¿Ok? Bueno, si tengo que calcular la cuarta armónica, ¿cuál será la frecuencia de la cuarta armónica? Por 4. 2pi por f por 4. Bueno, ¿cuánto te va a quedar la frecuencia? Si la fundamental es 1 Hz, la armónica es 4 Hz. Si el periodo era 1 segundo, el periodo de la cuarta armónica va a ser eso dividido 4, porque acuérdense que la frecuencia aumenta, el periodo baja. O sea, siempre van en direcciones inversas. Entonces, la cuarta armónica va a tener un periodo que sea 1/4 del otro. Si el otro era 1 segundo, este va a ser 0,25 segundos. Y entonces vas anotando frecuencia 4 Hz,
Periodo 0,25 segundos. Y te dice que el doble de la amplitud, ¿cuánto quedaría la amplitud? 1. 1. Bueno, y con esos 3 datos lo dibujas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Bueno, fíjate lo que tuviste en el error eso, porque me habías dicho 0, y algo la frecuencia. Probablemente tengas algún error cuando has hecho la igualdad de omega 2pi por f igual a, seguramente has puesto igual a 2 o igual a pi, no sé cuál valor habrás puesto exactamente. Sí, es que yo me equivoqué. Yo, que la fundamental no era 3 coseno 2t. Yo saqué la frecuencia de esa como la Sí, no, yo te estaba diciendo el segundo ejercicio, el que está abajo. La segunda oración. Senoidal de 1 kHz, eso. Bien. ¿Y qué parámetros te quedaron en la armónica que te pido ahí? ¿En cuál? En esa, en la que es senoidal de 1 kHz. Sí, no, todavía en eso me quedé porque me trabé. No pude avanzar. Bueno, hagan lo que yo hice cuando la resolví, que es despejás omega, entonces le pones omega sub 0 y escribís el valor de omega sub 0. En este caso sería 2pi. Escribís f sub 0 y entonces la resolvés, que te va a quedar 1 kHz. Sí. Pones el periodo t sub 0, que en este caso te va a quedar 1 segundo. Y pones la amplitud sub 0, que sería 1 medio, que es lo que tenés adelante de la senoidal. Bien. Y después a la tablita al costado le vas a poner todos los valores, pero en la cuarta armónica. Entonces va a ser omega sub 4, que va a ser 4 veces por el omega sub 0. Bien. F sub 4 va a ser 4 veces F sub 0. Bien. Y T sub 4, es decir, el periodo de la cuarta armónica, va a ser el T sub 0 dividido 4. ¿Sí? Sí. Ok. Y después te dice que esa segunda señal tiene que tener el doble de la amplitud que la fundamental. Entonces, si la fundamental valía 1 medio, esta será 2 veces 1 medio, te va a quedar un 1. Sí. Y ahora agarras con esos datos, la cosa es graficarla. Igual que como graficabas las senoidales. Solamente que como que lo vas a tener que hacer en el mismo gráfico para que se vea que son la cuarta armónica, pero digamos, no tenés que hacer nada distinto, simplemente dibujar. Bien. Sí, yo, profe, se me rompió la compu, no pude usar GeoGebra. No sé cómo va a ser ese ejercicio. ¿Y en el celular? ¿No te deja usarlo? Sí, en el celular creo que sí. ¿Y vas haciendo captura de pantalla? Lo que se me ocurre. Salvo que puedas conseguir a alguien que te preste o no sé. Bueno, con el celular sí puedo, creo que puedo. Bueno, con respecto a la parte de qué es lo que pasaba cuando hacían. Bueno, ahora vamos a trabajar con eso, porque no me quiero atrasar si no se me hace mucho. Vamos a arrancar con la clase de hoy, así que voy a empezar a grabar.
A ver. ¿Alguien tiene? Ajá, Magallanes, tenés el micrófono abierto. ¿Ven bien? Se está cargando, profe. Se está cargando, profe. Ahí se cargó. Bien, ¿se ve bien? Si yo voy avanzando y ven que va muy lento, me avisan, ¿sí? Profe, Ok. le hago una pregunta. ¿Esta presentación la subió al Moodle o no? Sí, ya está subida. ¿Con Ah, qué lo nombre? que me había olvidado. Series de Fourier Slice. Bien, ahora entonces la descargo por la duda para que, por si se traba. Bueno, Gracias. bueno. Vamos a arrancar con la parte de series de Fourier, ¿sí? Entonces, hasta ahora lo único que habíamos visto, me van interrumpiendo, por favor, si hay alguna duda de lo que voy a avanzar. Hasta ahora lo que habíamos visto era, estuvimos haciendo un repaso de lo que serían. Lo primero que habíamos visto, ¿qué es lo que era? Antes de eso, ¿se acuerdan que habíamos estado viendo clasificación de señales? ¿Cuáles eran las clasificaciones que habíamos visto? Estos son los resultados principales de la búsqueda. Continua, discreta. Par, impar. Continua, no continua. Sin paridad y cuando se repite. Periódica. Muy bien, periódica o no periódica. Periódico. Eso lo habíamos visto en función de las señales en general, la clasificación de señales, y después estuvimos centrándonos vimos algo de lo que sería una señal constante, que es decir, una continua, si fuera en términos de tensión, y una señal senoidal. Entonces estuvimos viendo, bueno, amplitud, frecuencia, fase, graficarla, y todo ese tipo, de dónde viene, cómo relaciono la parte física con la descripción de la función, poder dibujarla, interpretar los armónicos. ¿Qué es lo que son los armónicos? Si alguien me lo tuviera que definir rápido con sus palabras. No. No, La con misma más señal frecuencia. multiplicada en frecuencia. Muy bien. Es una señal que respecto a una que yo tomo como fundamental, ¿qué es lo que tiene? Multiplicada la frecuencia. Muy bien, pero ¿cómo multiplicada? ¿Por cualquier valor? Y No. Por su correspondiente armónico. Por el ordinal de la correspondiente al armónico, claro. No sé qué es lo que es el orden. ¿Qué sería el orden? por una serie. No. A ver, El si yo tengo ordinal, una si yo digo frecuencia de segundo 1 armónico, lo kilohertz, multiplico por 2. si yo tengo una frecuencia de 1 kilohertz, una señal senoidal de 1 kilohertz, y después tengo una señal senoidal de 1,5 kilohertz, ¿esa señal es el armónico de la de 1 kilohertz? No. ¿Por qué? No sería esa exactamente la definición. Porque no se multiplica por un número entero. Perfecto. No, Siempre porque no es un entero. Exactamente. Los armónicos tienen que ser números enteros. Cuando ustedes vayan viendo, cuando vayan graficando, seguramente los que estuvieron haciendo la ejercitación, van a ver qué es lo que pasa con los armónicos, que coinciden qué cosa. No sé si alguno se dio cuenta. Con los números naturales. No, me refiero a cuando vas graficando. Coinciden con la ordinalidad del armónico. Si yo digo segundo armónico,
se multiplica por 2 y así. Gráficamente. Coinciden las raíces. Muy bien, los cruces por cero de la fundamental y todos los armónicos van a coincidir. ¿Sí? Eso es lo que haría, por ejemplo, lo que va a hacer es que yo los vea que siempre en la parte en la que se hace cero, en que cruza por cero, todos van a pasar por cero, ¿sí? Si yo tengo una frecuencia que es un valor intermedio, no va a cumplir con esa condición. Entonces tienen que ser números enteros. ¿Y cualquier señal puede tener un armónico? ¿Tendría que ser periódica? No. Siempre que sea senoidal o cosenoidal. Muy bien. Solamente se aplica el concepto de armónico a señales senoidales o cosenoidales, que es lo mismo. ¿Sí? Si yo tengo una señal cuadrada, no voy a estar hablando de armónicos de la señal cuadrada. Van a ser armónicos de las senoidales. Muy bien, bueno. Entonces ahora hemos estado viendo solamente señales y demás. Ahora lo que vamos a hacer es entrar derecho a lo que sería Fourier, que sería lo que se conoce como transformada de Fourier, que es esta herramienta matemática que nos va a permitir hacer que estas señales en el tiempo, cuando ustedes estuvieron dibujando la señal senoidal en el tiempo, lo que estoy dibujando es la amplitud en función del tiempo, de distintos instantes. Lo que vamos a hacer es convertir esa señal en el tiempo a una señal, a un equivalente que es en la frecuencia, ¿sí? Voy a seguir hablando de la misma señal. Era como les había contado la otra vez, como que voy a estar viendo lo mismo, pero lo represento de otra forma y resulta que de la otra forma en que lo represento tiene mucha más información o información que es bastante más interesante para trabajar. Pero básicamente es una herramienta matemática, digamos. Hay dos herramientas. Lo primero que vamos a estudiar y que es lo que aparece primero son las series de Fourier, que se aplican a cierto tipo de señales, solamente se aplican a las señales periódicas. ¿Sí? Y después, cuando esta herramienta evoluciona, se convierte en la transformada de Fourier, que va a incluir, aparte de las señales periódicas, las señales no periódicas. ¿Me van siguiendo? Es decir, la serie de Fourier, que es lo que vamos a ver primero, que es una herramienta matemática, lo que me permite es convertir una señal periódica en el tiempo a una señal en la frecuencia, a su equivalente en la frecuencia. Y después, más adelante, vamos a ver transformada de Fourier, que lo que va a hacer es permitirme convertir cualquier señal, ya sea periódica y no periódica en el tiempo, a su equivalente en la frecuencia, ¿sí? Pero bueno, cuando empezamos con la parte de series es más fácil para entenderlo como conceptualmente, por eso arrancamos por ahí. Bueno, en general las series de Fourier reciben su nombre, esto como para que tengan una idea, el nombre en honor a Jean-Baptiste Joseph Fourier, que es quien introdujo las series, ¿sí? Lo que él estaba haciendo, ven que tienen ahí como una barra, que se ve como algo rojo que se va desplazando. Lo que él estaba trabajando era como en estudiar cómo describir la propagación del calor en una barra, ¿sí? En una barra de metal. Entonces, fíjense que tiene acá con lo que trabajaba en una ecuación diferencial en derivadas parciales, obviamente en función de X y Z, porque como que tenía el calor. Ustedes imagínense que tiene una barra. Y entonces en un extremo, una barra metálica, y en un extremo ponen una fuente de calor. El calor se va a ir propagando adentro de la barra, y si yo quiero estudiar ese calor o esa propagación, lo que tengo que saber es, de alguna forma, poder describir cuál es la temperatura de la barra en cualquier punto. Por eso necesito conocer en función de X y de Y, en función de X, de Y y de Z, ¿sí? Para poder abarcar todo el bol. Y entonces... Perdón que le interrumpa. Está en la primera filmina usted. Ajá, en la que dice historia. Bien, no avanzó, ¿no? No. Bien. Bueno. La cuestión es que en ese momento
digamos, él quería estudiar eso, o sea, alguna forma matemática de poder describir. No veo a nadie que esté queriendo entrar. Pues estoy acá con el... No me aparece ninguna pestaña. Bueno. Entonces resulta que en ese momento, lo único que estaba, ya había gente que había resuelto el problema, digamos, parcialmente, entonces lo único que había era soluciones para cuando la fuente de calor, era una onda senoidal. Si lo que tenía acá, lo que sería T2, digamos, en la posición T2, lo que hacía que generaba el calor era algo que producía una onda senoidal, es decir, como el calor incidía en forma de una onda senoidal, entonces ya se conocía la respuesta para poder encontrar la posición el valor de la temperatura en cualquier punto. Entonces lo que hizo Fourier fue tratar de extender eso a cualquier fuente. Y lo que se dio cuenta es que a cualquier fuente que tuviera cualquier forma de onda, digamos. Ustedes piensen que es como lo que ustedes tienen que pensar es como si yo le estuviera aplicando, así como le aplico calor, es como si le estuviera aplicando tensión en un lugar. Yo siempre lo relaciono con tensión porque me parece más fácil por cuando trabajan en el laboratorio, es más fácil relacionarlo, pero es como que pusiera ahí un generador de algo, un generador de señales, ¿sí? Entonces yo ya sé, si yo le aplico una señal senoidal, ya sé qué es lo que voy a tener o qué valor de tensión voy a tener en todos los puntos. Si yo en vez de poner una señal senoidal pongo una señal distinta, cambia la respuesta y entonces, digamos, tengo que hacer otros procedimientos. Lo que se dio cuenta Fourier es que más allá de lo compleja que fuera la fuente que pusiera al inicio, él podía describirla en función de señales senoidales y cosenoidales. ¿Sí? ¿Me escuchan bien o no? Sí. Sí. ¿Y me van siguiendo? Sí. Bueno. Solamente para que tengan idea de cómo, digamos, arranca todo de un problema, de resolver un problema físico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me dice la teoría de Fourier? Ahí estoy en la segunda slide. Lo que vamos... ¿Cómo? ¿Qué? Bueno. Apruébalo. Lo que vamos a ver es la serie trigonométrica de Fourier. Van a ver que después vamos a ver, como la serie Fourier hay 3. Está la serie trigonométrica, después la serie trigonométrica, pero que está reducida a un solo término, tiene coseno desfasado, y después la serie exponencial. Son todos lo mismo, solo que se describen de distintas formas. ¿Qué es lo que me dice la serie Fourier en general? Lo que me dice es que cualquier función continua periódica de periodo t que cumpla con las condiciones de Dirichlet, es decir, que sea una señal que se comporte bien, puede descomponerse en una suma de infinitos términos, funciones simples y sinusoidales, cuyas frecuencias son múltiplos enteros de la fundamental. Vamos de a poco. Entonces, la teoría de Fourier me dice que cualquier función continua periódica de periodo t. Es decir, que ¿con qué señales vamos a trabajar? Seno y coseno. Continuas y señales periódicas. Si la señal es discreta, ¿puedo aplicarle serie de Fourier o trabajar con la serie trigonométrica de Fourier? No. En realidad sí, pero tengo que trabajar con la forma discreta de la serie trigonométrica. Nosotros solamente vamos a trabajar con la parte continua porque no alcanzamos a ver todo, pero es como bastante equivalente, digamos.
Sí hay una forma para las señales discretas, solo que nosotros no la llegamos a ver, solamente vamos a estudiar para señales continuas, pero es un poquito distinta, no es lo mismo. Y sí o sí vamos a trabajar con señales periódicas. Si no son periódicas, ya no podemos aplicar serie de Fourier, ¿sí? Y después dice que son señales que cumplen con las condiciones de Dirichlet. Ahí les voy a mostrar cuáles son, pero básicamente lo que me dice es que es una señal más o menos que se comporta bien, digamos. ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo cuando las señales eran discontinuas? Se me fue el nombre. No son las irregularidades, ¿se acuerdan cuando hemos visto las señales discontinuas? Por ejemplo, cuando tenía un salto finito, cuando tenía un salto infinito, cuando tenía una discontinuidad de segundo orden y demás. Sí. Bueno, como que todas esas cosas harían, hay algunas que se pueden obviar, y entonces puedo decir que la señal más o menos se comporta bien, y hay algunas que son más complejas, entonces ya no se pueden obviar, y entonces ya la señal no se puede analizar de esta forma. Ya vamos a ver bien cuáles son las condiciones dentro de las que sí se puede. Bueno, entonces, a todas estas señales que sean continuas, porque vamos a trabajar solo con la parte continua, periódicas y que cumplan con las condiciones, nosotros vamos a asumir que todo lo que trabajemos cumple con las condiciones, puede descomponerse en una suma de infinitos términos, es decir, de funciones simples sinusoidales cuyas frecuencias son múltiplos enteros de la fundamental. O sea, ¿qué pasa con esta señal? Esta señal que es continua y periódica y que se comporta bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Descomponerla, puede ser. Uh-huh. ¿En qué? Bien. Pero si me lo dijeran con sus palabras, ¿no? Ahí, no leyendo Armónica, eso. ¿Qué es lo que entienden de lo que está pasando? ¿Qué es lo que voy a hacer? No. Descomponer en sus armónicas. Descomponer en una suma de términos que son múltiplos enteros de las fundamentales, es decir, las fundamentales y las armónicas. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Básicamente lo que me está diciendo es que a una señal cualquiera, ¿sí? Lo que voy a lograr con la serie trigonométrica es que a una señal cualquiera, por ejemplo, imagínense un tren de pulsos cuadrados, lo voy a describir, en vez de escribirlo como si fuera una función de una señal cuadrada, lo voy a describir como que es una sumatoria de senoidales y cosenoidales. ¿Sí? Entonces, a cualquier señal periódica y continua que se comporte bien, lo voy a describir como una sumatoria de cosenos y senos. Es decir, que en definitiva, cualquier señal que tenga la voy a describir en función de cosenos y senos. Con cualquier frecuencia esos cosenos y senos, no. Van a ser cosenos y senos que tengan una fundamental y armónicos. ¿Sí? Que van a tener distintas amplitudes y demás. No en todos voy a sumar lo mismo, ya no van a ir viendo, pero en general, de forma genérica, lo voy a escribir en función de cosenos y senos, con frecuencia fundamental y armónicos. Y nada más. Muy bien. Acá les voy a explicar, a ver, cambiar la tercera slide, básicamente cómo es el procedimiento matemático. Nosotros no vamos a hacer esto, pero para que tengan una idea de con lo que vamos a trabajar después, de dónde sale o qué es lo que estoy hablando. Si se fijan, acá en la parte anterior, en la serie trigonométrica, les dice que f de t, es decir, la función, que es la que yo quiero explicar, que es la que yo quiero describir en senos y cosenos, va a tener un valor adelante que es un medio a sub 0. ¿Sí? Ven que tienen a sub 0 más una sumatoria de n igual a 1 infinito de a sub n por el coseno de n omega sub 0t más b sub n por el seno de n omega sub 0t. A ese a sub 0, a sub n y b sub n les vamos a decir coeficientes. ¿Sí? Son los coeficientes de Fourier.
¿qué es lo que van a hacer? Fíjense acá donde dice A sub n coseno de n omega sub 0t. Es ¿Qué la sería amplitud de la onda. Exactamente, exactamente. Y a ver si alguno se anima a decir por qué relación tiene ese A sub n con el n que tengo adentro del paréntesis del coseno de n omega sub 0t. Y va a corresponder el número que multiplico en el argumento con la ordinalidad de la armónica que estoy trabajando en ese momento. Con el armónico con el que estoy trabajando. Muy Ajá. bien. Es decir, que lo que voy a ir obteniendo es distintas senoidales o cosenoidales que van a tener una frecuencia tal y una amplitud correspondiente a esa frecuencia, ¿cierto? Entonces, y esta sumatoria que ven adelante, que dice de n igual a 1 infinito, lo que me dice es que voy a sumar todas esas componentes que encuentre, y en total van a ser igual a la f de t. Y este adelante que tengo un medio a sub 0, ¿qué es lo que será? ¿Esa es una señal cosenoidal o senoidal? No, No. es una constante. Muy bien. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Se acuerdan cuando estuvieron dibujando las señales cosenoidales y senoidales? Cuando le sumaban una constante. Trasladarla arriba o abajo. Muy bien. Esto lo que va a hacer es un medio a sub 0, lo que va a hacer es afectar a la posición de la señal, digamos, o va a estar toda más verticalmente, ¿no? Entonces, o va a estar todo más arriba o todo más abajo, y lo que voy a ver es que esa onda, digamos, se desplaza. Y si vale 0, entonces va a estar centrada en el eje en 0. ¿El resto me van siguiendo? ¿Tienen alguna duda? No por el momento. Bueno, volvemos a las ecuaciones estas que estaban acá en la tercera slide. Entonces, la serie trigonométrica, fíjense, dice A sub 0, A sub n y B sub n son los coeficientes de Fourier. En realidad, cuando uno resuelve una serie trigonométrica de Fourier, lo que hace es encontrar los valores de los coeficientes. Porque cuando vos ya sabes el valor del coeficiente, el subíndice este del n ya te dice solo cuál sería la frecuencia. Pero eso ya lo vamos a ver. No se vuelvan locos. Fíjense, por ejemplo, me dice A sub 0 es igual a 2 sobre t. ¿Ese t qué es lo que será? Período, porque estoy trabajando solamente con señales periódicas. Si no fuera periódica, ya ese valor no sé qué le pongo. Y la integral entre menos t sobre menos t sobre 2 y t sobre 2 de f de t por diferencial. Bueno, ese es el coeficiente constante. Después el a sub n es el f de t, ese que ven ahí, es la función que yo quiero expresar como serie de Fourier. Entonces lo que voy a hacer es a esa función multiplicarla por el coseno de algo, que es eso que tiene ahí, integrarlo y resolverlo, y eso me va a dar los coeficientes a sub n, y el b sub n va a ser la misma función multiplicada por el seno, integral, y entonces resuelvo los b sub n. Si alguno escucha alguna vez serie de Fourier y demás, y las integrales y demás que hay que resolver, se refieren a estas integrales, porque son las que yo tengo que resolver para poder encontrar los coeficientes. Bueno, acá les puse un ejemplo, no es que lo tienen que saber, es solamente para que tengan una idea de qué es lo que se hace. Digamos, esto es para la serie de Fourier de una onda cuadrada. Entonces, la f de t para una onda cuadrada así se escribe así. Es menos 1 para menos t sobre 2 hasta 0, y 1 desde 0 a t sobre 2. Abajo está escrito. ¿Se ubican todos eso? ¿Qué es lo que quiere decir? Sí, porque si no la integral va a dar 0. Eso que está abajo, lo que está haciendo es describir una señal cuadrada. Así como ustedes, si es una señal senoidal, ponen, no sé, 5 coseno de 3t. Cuando en vez de describir una señal senoidal, quiero describir una señal cuadrada, no hay como una función que me describa la señal cuadrada. Entonces se describe así, por partes, ¿no? Esta señal vale menos 1 cuando estoy en menos t sobre 2 hasta 0.
Y fíjense que vale 1 desde 0 a t sobre 2. Entonces es como la descripción de la señal, solo que por la forma de la señal cuadrada es como que se hacen dos mitades. Bueno, entonces, por ejemplo, calcula acá el coeficiente de A sub 0. Si resuelven la integral de la función, como en realidad está descrita en dos partes, lo divide en dos integrales, lo resuelve, le da 0, que es lógico, porque si ustedes se fijan, la señal cuadrada que tenemos dibujada acá no está desplazada verticalmente, entonces es lógico que me dé 0 el A sub 0. Y después me calcula los coeficientes A sub n, y después calcula los coeficientes B sub n. Entonces A sub n le queda que son iguales a 0, y los B sub n le queda que son 2 sobre n pi corchete 1 menos 1 a la n para todo n distintos. Entonces, una vez que a partir de eso, lo que yo voy a hacer es escribir a la f de t en función, así como la tenía descrita al principio, que decía f de t igual a 1 medio a sub 0 más la sumatoria de a sub n por coseno de n, bueno, etcétera. Calculé los valores y entonces reemplazo. Entonces, a sub 0 valía 0, entonces no lo pongo. Los b sub 0 valían, los a sub 0, perdón, los a sub n valían 0, que son los que están multiplicados por coseno, y los b sub n valen este valor, que es 2n, 2 sobre n pi 1 menos 1 n, etc. Y entonces, digamos, es como si fuera una función de n. Entonces, para los distintos n, cuando ponga n igual a 1, ¿a qué armónica me voy a estar refiriendo? No, a la fundamental. A la fundamental. Cuando ponga n igual a 2, La primera. A la segunda. segunda armónica. N igual a 3, tercera armónica. N igual a 4, cuarta, etc. Entonces, yo le voy a ir dando los valores de n, y fíjense, en el segundo renglón es como que está la expresión sin resolver. Y arriba, en el primer renglón, es como que está la expresión ya resuelta. ¿Qué es lo que hizo acá? Hizo n igual a 1. Entonces, le queda 1 sobre 2 por 1 menos 1. Me queda 1, entonces lo que le quedó fue 4 sobre pi por el seno omega sub 0t. Después hace n igual a 2. Resuelve y le queda 1/3. Entonces, esto es 1/3 seno de 3 omega sub 0, etc. Básicamente eso es el procedimiento. Y entonces, la primera es... Sí. Ahí a n también la podemos encontrar como k. Sí. También se usa acá. Bueno, entonces voy dándole valores y voy a ir contando. Fíjense qué es lo que ven acá en esta descripción esta que tienen acá arriba. Toma todos los armónicos. No, solo los impares. Solo los impares. Sí, porque 2n menos 1 es la descripción de un número impar. Claro. Es Perfecto. la forma de un número impar. Claro, exactamente. A veces cuando la función queda en 2n menos 1, les describe cuando solamente van a tomar armónicos impares. A veces queda, por ejemplo, 2n, entonces solamente toma armónicos pares, y a veces toma todos los armónicos, depende de cuál es la función que estoy describiendo, qué es lo que voy a encontrar. Entonces, lo que me está diciendo esto es que a esa señal cuadrada, que primero la habíamos descrito como f de t igual a menos 1 de tal lugar a tal lugar y igual a 1 de tal lugar a tal lugar, ahora lo voy a escribir como que es 4pi por el seno de omega sub 0t más 1/3 seno de 3 omega sub 0t más 1/5 seno, etc. ¿Sí? ¿Qué significará ese más puntitos, puntitos, puntitos? Puntitos suspensivos. Que continúa infinitamente. Muy bien. Las series de Fourier son series infinitas, es decir, que no tienen un número acotado de elementos, siempre van hasta el infinito. Normalmente, cuando uno está trabajando, como estás trabajando con algo acotado, no se utilizan los infinitos términos. Más adelante vamos a ver cuál es el criterio para decir, bueno, tomo hasta acá, hasta el quinto armónico y no escribo el resto, porque
porque en realidad lo que van a ver es que el resto, la potencia, digamos, con la que contribuyen el resto de los armónicos a la señal es despreciable, entonces puedo considerar como que lo más importante de mi señal está en los primeros armónicos. Profe, Magallanes me parece que quiere entrar. Es que sí, escuché como, pero no lo veo yo acá. No sé por qué, no veo como que quiere entrar ni nada. ¿Siguen viendo la pestaña? Sí. Sí, profe. No veo a nadie que me esté pidiendo. ¿Tienen el mail? ¿Alguno lo tiene por ahí? Sí, profe, ahí le dijimos, pero... Ahí lo vi no que sé. subió, profe. Ahí está Magallanes Martín. Ahí está, sí. Ya estoy. ¿Ya se conectó? Ya estoy. Sí, es Gracias. que creo que si ya te conectas una vez, te deja. En la computadora no me está dejando, no sé qué pasa. Ok. Bueno. Bueno, entonces, básicamente lo que les decía, la señal cuadrada la estamos escribiendo así, como esta sumatoria de senoidales con distintas amplitudes y distintas frecuencias. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense, acá lo que tienen dibujado en esta gráfica son como individualmente. ¿Vieron cómo ustedes dibujaron recién las señales senoidales? Y Sí. me colgué. Bueno, ¿se acuerdan que estuvieron dibujando las señales senoidales y sus armónicas? Bueno, esto es básicamente lo mismo. Lo que están dibujando es la fundamental, que es esa que está en azul, la tercera armónica, que acá está dibujada en verde, entonces ven que está en verde, el quinto armónico, que es la que está en rojo, el séptimo armónico, que es la que está en amarillo, y si yo hago la suma punto a punto, acuérdense que cuando ustedes suman senoidales, lo que van a estar haciendo es sumar, por ejemplo, para el instante menos 0,5, lo que voy a estar es sumando la amplitud del azul, que vale, no sé, como menos 1,2, más la amplitud de la verde, que valdrá 0,4, más la amplitud de la roja, todo en ese mismo punto. Y entonces la resultante es esa señal que ven en negra, que es la suma, y que ¿qué es lo que tiene? Una forma... Bien, pero ¿a quién se está tratando de parecer? Con onda cuadrada. A una cuadrada. No, ¿Y para qué? sí, claro. Y para que se parezca más una onda cuadrada, seguramente ¿qué es lo que tendré que hacer? Sumar más términos. Sumar más términos. Sumar más Exacto. armónicos. Si yo siguiera analizando la cantidad de armónicas y sus amplitudes y la siguiera dibujando, cada vez se va a parecer más a la real, ¿sí? Nunca se va a parecer totalmente, pero... Bueno, entonces, ahora lo que yo les puse, ¿ven estas dos señales? Esas son una señal triangular que tiene esa descripción. Así vamos a trabajar nosotros con la señal. Directamente yo les voy a dar la serie trigonométrica resuelta, digamos. O así, o se las voy a expresar como una función, como esa que estaba 1 sobre 2n y demás, y van a tener que encontrar las amplitudes, pero no van a tener que resolver las integrales y encontrar los coeficientes, sino solamente trabajar con la señal. Lo que deberían hacer ahora es, esta es la descripción para una onda triangular, y después la descripción para una onda diente de sierra, que es esa triangular a la derecha. Entonces vayan a la calculadora que estuvimos trabajando, a GeoGebra, y
traten de armar a partir de esas sumas, que ahí se las está describiendo, a ver si pueden llegar a la señal triangular, a la diente de cierre, ¿sí? ¿Se ubican? Sí, sí. Bueno, les doy unos 5 minutitos para que vayan dibujando y seguimos. ¿Profe? Sí. Hay que ponerlo como f de x y ahí el... Sí. Listo. F de X o F de T y deberías poner T, digamos. Sí. Profe, ¿cuál es la que hay que colocar? La que dice 2 senos sobre X. No, Seno donde de X. hay una, la slide esa que tiene, sí, las dos tenés que dibujar en realidad. Dibujarla Bien. una en una y otra en otra pestaña. Bien, bien. Yo me voy a tener que ir a buscar una cosa 5 minutitos, así que les aviso por si me hablan, no les voy a contestar. Ya vengo enseguida. ¿Alguien sabe cómo pongo coseno de X sobre 1 a la 2? Podés tipear coseno y tipeas todo, tal cual. Coseno, y para ponerlo sobre pones el símbolo de dividir. Sí, pero me divide solo el coseno, no el coseno de X, o me divide X. Yo lo pongo sin espacio. Entre el coseno y la X no pongo espacio. Y me lo pone bien. Ahí pruebo.
Ahí se lo pongo. ¿Cómo van? ¿Sale? Bien. Si ustedes ven que no sale o que no se termina de ver bien la señal y quieren agregar más términos, tienen que seguir básicamente la serie, ¿no? Por ejemplo, la que es diente de sierra, la de abajo, ¿no? Fíjense, ojo que tiene ese 2 que está multiplicando adelante, es decir, que todos los términos están multiplicados por ese 2, ¿no? Esa, la triangular, la diente de sierra de abajo, ¿tiene un término constante? No. No, la de arriba sí. Ven que dice pi sobre 2 menos, ese sería pi sobre 2 sería el término constante, y después 4pi por todos los otros términos. Ese sí que simplemente lo saca como factor común para no repetirlo, pero eso tienen que multiplicarlo en todas las amplitudes. Si yo estuviera haciendo la diente de sierra y quisiera agregar el próximo término sería ¿cuál? Seno de 4x dividido 4. Ajá. Restándolo. Menos, muy bien. Ojo con, ven que van cambiando los signos en ese, así que tengo que ir alternando. Y acuérdense que a todo lo van a tener que multiplicar por 2. Y lo mismo con la de arriba, ¿no? Si quiero agregar términos, porque por ejemplo no termino de ver bien la señal, le agregan más términos, más o menos siguiendo la serie van agregando el valor. Bueno, vamos a ver. ¿Quién se anima a compartir la pantalla para mostrar cómo le quedó la onda triangular? La primera. Dale. Yo dejo de presentar.
Sí. Muy bien. Bien, esa señal se parece bastante a la triangular, ¿no es cierto? ¿Cuántos términos agregaste? A ver si podés agrandar la pestaña esa. No, pero a saber, solamente usaste los 3 que venían, ¿no? Ok, bueno. Pero igual, fíjense que esa señal que él tiene ahí, si yo la veo, ya me doy cuenta que es una triangular y la veo bastante parecida a la que vos tenés. ¿Las amplitudes coinciden también? ¿Cuánto debería darme de acuerdo al PowerPoint? Para todos les pregunto, porque él por ahí no puede ver el resto. De acuerdo al PowerPoint, ¿cuánto es la amplitud? Bueno, nadie responde. En el PowerPoint te sale como que es pi. Y a vos te está dando 3, probablemente un poquito más, que sería pi porque es 3,14. Exacto. Así que está muy bien. Bueno, fíjate, la descripción, o sea, la función, la expresión de serie de Fourier, ¿sí? Solamente contiene términos cosenos, ¿no? Bueno, ¿por qué creen? A ver, hay una propiedad de las que estudiamos nosotros, que es la que justifica que esa serie esté descrita solamente en cosenos. ¿Cuál creen que podría ser? Para cualquiera. Muy bien. A ver. La función coseno es una función ¿con qué paridad? Impar. ¿Cómo? Impar. ¿Todos están de acuerdo? No, es par. Se refleja respecto al eje ordenado. Muy bien, es par. Y esta señal triangular que estamos viendo ahí es par. Entonces, como cumple con esa propiedad de ser par, la descripción en series de Fourier es más simple. En vez de quedarme como una suma de senos y cosenos, me queda solamente en cosenos. ¿Sí? Bueno, muy bien. Y con 3 términos, te alcanzó. Bien, ¿quién se anima a mostrar la otra, la diente de sierra? ¿O quién la tiene hecha? Gracias, Guevara. A mí no me quedó igual, profe, ¿Cuál? la segunda. Bueno, a ver. Profe, Compartila si la vemos. Sí. Se la puede ver ahí. primera quedó diferente. ¿De cuál? La primera, la triangular. Bueno, fíjate si hay algún más o algo que estás poniendo distinto. Tendría que verla la tuya. Espera que terminemos con esta y ahí vemos la tuya. Bueno. Muy bien. ¿Qué es lo que están viendo? En esta vos le has puesto 4 términos, ¿no es cierto? Sí. Bien. ¿Y qué es lo que estamos viendo? ¿Se parece a una diente de sierra? Sí, sí parece. Con mucho amor, si la vemos así con mucho cariño, pareciera, ¿no? Pero definitivamente no está aproximándose tanto como la triangular con 3 términos, ¿sí? El problema de esta es que los términos que vos le estás agregando, o sea, no los términos que vos le agregás, sino los que tiene la serie Fourier, tienen amplitudes más chiquitas. Fíjate, no sé si pueden acceder si están viendo el PowerPoint, mira, si lo abrís, ¿lo tenés ahí para verlo? No lo tengo. No, bueno, no importa. Si ustedes ven en el PowerPoint, los términos de la onda triangular están divididos por la armónica, es decir, el valor
n elevado al cuadrado. Entonces, la primera está dividida por 1 al cuadrado, la segunda está dividida por 3 al cuadrado, la otra está dividida por 5 al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa con las amplitudes de esos cosenos a medida que se van haciendo más grandes las armónicas? Mira, ahí la tenés escrita ahí arriba, en la a sub x. Sí, se Ven duplica. que las amplitudes en la primera está dividida por 1 al cuadrado. Sí. ¿Lo puedes hacer un zoom un poquito más cerca ahí para que se vea bien el número? Muy bien. La segunda está dividida por 3 al cuadrado. La tercera está dividida por 5 al cuadrado. Y fíjense que las de abajo no están divididas por los valores al cuadrado, están divididas por 1, por 2, por 3, por 4. Entonces, ¿qué está pasando con las amplitudes de la primera respecto a la de la segunda? Van disminuyendo más rápidamente. A ver, va, de nuevo. ¿De a uno solo? Dale, Facu. Dale, va a ser más chica y además, a medida que vayamos avanzando, ¿qué va a pasar? Claro, es como que va decayendo mucho más rápido, ¿sí? Con una potencia, va elevado al cuadrado. Entonces, yo les dije recién que la potencia de los términos, digamos, siempre tengo infinitos términos. La potencia de la suma de todos los términos me van a dar la señal que yo quiero representar. Ahora, hay algunos términos que yo puedo despreciar porque no contribuyen tanto. Bueno, ¿cómo voy a saber cuáles son los que puedo despreciar? Bueno, va a tener que ver con la amplitud de esos términos. Mientras más grande es la amplitud de ese término, es como que más importante es ese término, ¿sí? Entonces, bien, estos que los de arriba, en la a sub x, en la a de x, perdón, los términos mayores van a tener amplitudes muy chiquitas porque van a ser divididos 7 al cuadrado, 9 al cuadrado, etcétera. Entonces, rápidamente va a decaer la amplitud. Entonces, cuando dibujo un par de términos, ya el resto no son importantes. En cambio, en la segunda, que es la que estás dibujando, la estás poniendo vos acá, las amplitudes van cayendo de a poquito. Entonces, el término 1 sobre 5, 1 sobre 6, etcétera, todavía son importantes. Por eso es que no llegas a la señal. Ajá. De hecho, si quieren después, vayan probando, dibujás por ahí 10 términos, creo que recién como a los 15 términos, empezás a ver que se alisa esas curvitas que ves vos de la dibujada, se empiezan a ver como un poquito más alisadas. Creo como 20 términos tienes que... Muy bien, bueno. ¿Más o menos van entendiendo qué es lo que estamos haciendo o alguno está súper perdido y no tiene idea de lo que vamos hablando? Yo la verdad que no entiendo nada. Nada, bueno. Lo que vamos a hacer es describir señales, por ejemplo, esa onda triangular o lo que estaba mostrándote recién. Digamos, lo único que me interesa que más o menos les quede la idea ahora es que lo que vamos a hacer, para lo que me sirve la serie Fourier es para describir una señal cualquiera, por ejemplo, una onda triangular, si vos la escribieras como f de t, ¿no es cierto? F de t igual a tanto, bueno, tiene una descripción. Tendría como una rampa que sube, después una rampa que baja, con ciertos tiempos y demás. O sea, hay una forma de describir la onda triangular. A ver. Lo encuentro más rápido.
Bueno, no encuentro. Ya lo voy a buscar después para el... Digamos, pero vos si querés describir una función, cualquiera sea, podés describirla como una función en función del tiempo, ¿no es cierto? La onda triangular tiene una descripción que será f de t igual a, qué sé yo, depende de esta pendiente de subida, de la rampa de subida, digamos, de la triangular de este lado, y después tenés una recta que decae y de acuerdo a las amplitudes y demás, tiene ciertos valores, entonces te quedaría como una función. Igual que como escribís, por ejemplo, la función cuadrada, que fue la que vimos recién, o cuando querés describir una función senoidal, escribís f de t igual a por el seno de omega t, etc. Cualquier señal tiene una función matemática que permite describirla, ¿sí? Lo que nosotros estamos viendo es que con la serie Fourier, mediante ese procedimiento matemático, que medio que nos lo estamos salteando, solamente estamos viendo el resultado, en vez de escribirlo con la función matemática tradicional para describir una onda triangular, la vamos a escribir como una sumatoria de senos y cosenos. A cualquier señal continua, periódica y que cumpla con ciertas, que sea más o menos una señal que se comporte bien, que ahora vamos a ver qué es lo que quiere decir, en vez de describirla como una función particular, es decir, ft igual a tanto, la vamos a escribir a todas siempre como una sumatoria de cosenos y senos, ¿sí? Ya van a ver para qué les sirve. Pero eso es lo importante, que a cualquier señal tiene una forma de describir, cualquier señal periódica, continua y todas esas características, se puede describir como una sumatoria de cosenos y senos, que van a ser cosenos y senos de una frecuencia fundamental y sus armónicos. Cada uno tendrá una amplitud distinta dependiendo de la señal que querés representar y demás. La idea es que vayan entendiendo eso, simplemente, que lo que yo estoy haciendo acá es que en vez de escribirlo con una función que escribe la triangular, lo estoy describiendo como una sumatoria de cosenos y senos, ¿sí? Entonces, por eso, vos en la calculadora gráfica vas a ver que anotás estos valores y fíjate que vos estás sumando cosenos de determinadas frecuencias y de determinadas amplitudes. Como que normalmente uno no piensa que por sumar cosenos vas a obtener una señal triangular, ¿sí? Te imaginas que vas a obtener alguna mezcla de cosenos. Pero resulta que si los sumás con los valores apropiados, sí, podés obtener una triangular. Y si lo sumás con los valores apropiados, podés obtener una diente de sierra, etc. ¿Se entiende más o menos? Sí. Bueno, eso sería lo más importante que se acuerden de lo que estamos viendo hasta ahora. Bueno, yo lo que les puse acá es este ejercicio. Esto lo vamos a ver la clase que viene. Como que les voy a decir que lo vayan, vieron cuando yo les voy diciendo alguno, que vaya diciendo cuánto le dio, así que traten de hacerlo cada uno. Es de estos ejercicios que hicimos ahora, de graficarlos, háganlo los que no llegaron a hacer, los demás. Y lo que van a tener que hacer, ven que tengo componentes de coseno con distintas amplitudes y frecuencias. Entonces, identificar de las primeras 3 componentes, que son las que están escritas, cada uno, en una tablita van a poner amplitud, frecuencia, periodo y velocidad angular, y después graficarlas indicando con su índice n a qué armónico corresponde. Esto sería voy a dar una pantallita para mostrarles rápido. Bueno, antes de mostrarles cómo es el ejercicio ese que tienen que hacer, les voy con un ejemplo, les voy a terminar de mostrar esto. Bueno, estos son algunas descripciones en serie Fourier de otras señales. Acá tienen la triangular de nuevo, pero después tienen, por ejemplo, la señal cuadrada, de esta señal que es como si fuera una rectificada de onda completa, la otra de media onda y demás. ¿Cuáles son las descripciones en serie Fourier? ¿Y cuáles son las condiciones de Dirichlet? Esto que les decía de qué es lo que es una señal que se comporta bien, ¿sí? Son las condiciones de convergencia de la serie Fourier, es decir, que son como las condiciones matemáticas para que cuando resuelva la serie Fourier me dé un valor. Como ustedes no lo van a resolver, es como que nunca van a ver qué es lo que pasa si no, pero solamente quiero que tengan la idea de que no
O sea, si la señal es más o menos se comporta bien, bueno, seguro le va a transformar una serie de Fourier. Ahora, si la señal es muy rara, por así decirlo, tiene muchas discontinuidades o muchos problemas, ojo, porque no necesariamente tiene una expresión en serie de Fourier. ¿Cuáles son las condiciones? Son que tenga un número finito de discontinuidades en un periodo, es decir, puede tener discontinuidades, pero tiene que tener una cantidad finita. Después, que tenga un número finito de máximos y mínimos en un periodo. Ven esta que tienen acá a la derecha dibujada, como que sube y baja, y es como que empieza a tener infinitos máximos y mínimos. Y después, que la función integrada en un periodo sea menor que infinito, eso quiere decir que es absolutamente integrable. Bueno, y ahora les voy a mostrar a ver esto, bueno, esto ya lo vamos a ver la clase que viene, y ahora les voy a mostrar a qué es lo que me refiero con el ejercicio. Dejar de presentar, les voy a mostrar la otra pantalla. No, les voy a mostrar la pantalla, la pestaña completa. Así pueden ver mejor. Aparte. ¿Ven ahí las dos pantallas? Sí, profe. Ok. Bueno, fíjense, en la primera, que es la onda triangular, voy a hacer la segunda, la de abajo, porque es más fácil para escribirla acá. Sería f de t, vamos a poner, porque es lo que vamos a trabajar, es igual a 2 por seno de, voy a poner 1 sobre 1, porque ven que es 1 adelante dividido sobre 1, seno de e más 1 sobre 2 por el seno de 2t más, etcétera, ¿no es cierto? Se ubican ahí lo que les estoy. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Van a ir encontrando los términos. Entonces, voy a trabajar primero con este término, que sería la primera senoidal. Y obviamente que voy a tener que agregarle esa componente de C2 que tengo afuera. Entonces, me va a quedar, el primer término va a ser 2 sobre 1, no va a afectar en nada, por el seno de t. El 2 que está afuera, que lo metí acá adentro. Después el otro les va a quedar en todos este factor común. Entonces ahora agarran y van a hacer de esa componente, que sería la primer componente, van a encontrar los parámetros. Entonces, ¿cuánto vale omega sub 0? Siempre la frecuencia más chica de todas las que tengan en la serie Fourier corresponde a la fundamental. Y normalmente siempre uno lo pone primero. Pero por las dudas, si lo hubieran mezclado o algo así, siempre la frecuencia más chica es la fundamental, porque el resto van a ser armónicos de esa frecuencia. ¿Cuánto vale omega sub 0 en esa función? 1. 1. ¿Cuánto vale f sub 0? 1 sobre 2pi. Exacto, será 1 sobre 2 por pi. ¿Cuánto vale el t sub 0? Y será esto 2pi. al revés. Será 2 por pi. ¿Cuánto vale la amplitud sub 0? 2. 2, muy bien, porque es 2 sobre 1. Entonces van a hacer eso, una tablita donde pongan velocidad angular, frecuencia, periodo y amplitud. Entonces ahora después van a ver sobre la segunda componente, que sería esta.
Acuérdense que el 2 va multiplicado, entonces esto me va a quedar. La segunda componente me va a quedar 2 sobre 2 por el seno de 2t. Entonces van a escribir lo mismo. Omega sub, ¿qué es lo que será acá? Sub 2. ¿Por qué? Y porque me doy cuenta que es... ¿Qué es quién? Es omega sub 0 por 2. Exacto, entonces es la segunda armónica. Entonces voy a poner omega sub 2 igual a 2. F sub 2 igual a, etcétera. Bueno, eso es lo que tiene que hacer. ¿Con cuántas componentes? Las primeras 3. Es decir, esta y la siguiente. Y con la otra señal exactamente lo mismo. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno. No sé si quedaba algo más. No, eso era todo. Bueno, chicos, no sé si hay alguna duda y si no, nos veremos la clase que viene con ese ejercicio. No tienen que subir nada, esto lo vamos a trabajar la clase que viene, ya resuelto. Profe, ¿le puedo mostrar la pantalla? Bueno, espérate que se vayan el resto, así ya... No hay duda. Bueno, Listo, profe, chicos. nos vemos. Nos vemos, que anden bien.